Muy buen día, estamos en la lección número 3 del Evangelio de la Gracia desde Génesis. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día y por el privilegio que tú nos das de escuchar tu dulce voz a través de la Biblia, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender para nosotros y también para compartirla con otras personas. Te lo pido y te lo agradezco en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. En esta lección número 3 vamos a ver la creación de Satanás y la gran caída del hombre. Dios creó también un mundo espiritual muy grande. Dios creó el mundo, como vimos. Dios creó el universo. Dios creó al ser humano, pero también Dios creó un mundo espiritual muy grande. La Biblia nos habla de ángeles, de arcángeles, de querubines, de serafines, y todos mostrando una posición de autoridad y función en el cielo y acá en la tierra. Por ejemplo, Hebreos capítulo 1, versículo 14 nos dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio de todos los creyentes. Dios nos dice en su palabra que este mundo espiritual está para servir a los hijos de Dios. Lucas capítulo 16, versículo 22 nos dice que Lázaro fue llevado por los ángeles al cielo. Un ministerio grande de los ángeles. Los ángeles nos guardan, nos protegen a cada uno de nosotros los creyentes en este mundo. Es tanto amor de Dios por sus hijos que creó un mundo espiritual de ángeles para que nos sirvieran, nos ayudaran, nos protegieran y nos llevaran al cielo. Vamos a ver la creación de Lucifer. Es como conocemos a Satanás, el diablo, la serpiente antigua, hay muchos nombres para Satanás. Muchos relacionamos un gato negro con Satanás. Muchos relacionamos una mariposa negra con Satanás. Muchos relacionamos la oscuridad con Satanás. Pero vamos a ver cómo es que Dios creó a Lucifer o a Satanás. Dios lo creó. En Mateo capítulo 16, versículo 23, nos dice que el Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro, a los discípulos, acerca de que tenía que morir y tenía que sufrir. Y Pedro le empezó a decir a Jesús: no, Jesús, ¿cómo vas a sufrir? No, por favor. Y Jesús se volvió y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Mire que Pedro era el que le estaba diciendo a Jesús que no fuera a sufrir, pero Jesús pudo ver quién estaba detrás de la vida de Pedro, guiándole para que no fuera a la cruz del Calvario. Cuando Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que él tenía que sufrir mucho y morir y resucitar en 3 días, Pedro le tomó aparte y trataba de ser tropiezo para que Jesús no lo hiciera. Y la respuesta, como les dije, de Jesús fue: apártate de mí, Satanás, pues me eres tropiezo. Jesús estaba hablando con Pedro, pero sus ojos espirituales podían ver quién estaba detrás de Pedro para que Jesús no cumpliera la voluntad de su Padre. Muchas personas son dirigidas por el enemigo de Dios sin darse cuenta quién está detrás dirigiendo. Todo aquello que sea en contra de la palabra de Dios es dirigido por Satanás. Por ejemplo, si recordamos a Saddam Hussein, que mandó a matar más de 200,000 chiitas, ¿será que Saddam Hussein era muy malo que mandó a aniquilar 200,000 chiitas? ¿O quién estaba detrás de Saddam Hussein?
¿Quién estaba detrás de Adolfo Hitler, que mandó a matar 6 millones de judíos? ¿Hitler era muy malo? ¿O quién estaba detrás de Adolfo Hitler? ¿Quién está detrás de una familia rota? ¿Quién está detrás de un divorcio? ¿Quién está detrás de un alcohólico? ¿Quién está detrás de un drogadicto? Satanás siempre está detrás porque él quiere destruir, él quiere arruinar, él quiere dañar la familia, él quiere dañar tu vida y mi vida. Y el libro de Ezequiel, capítulo 28, nos habla acerca de las características de Lucifer antes de rebelarse contra Dios y después de rebelarse contra Dios. Y les invito a abrir sus Biblias ahí en Ezequiel capítulo 28 y voy a leer desde el versículo 11 al 19. Y dice la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile. Aquí va a hablar Ezequiel acerca del rey de Tiro, un rey muy malvado. Pero Ezequiel no mira al rey de Tiro, sino quién está detrás del rey de Tiro, porque las características que habla del rey de Tiro no corresponden a él, sino que corresponden a Lucifer, corresponden a Satanás. El rey de Tiro era un rey muy malvado, y al igual que Jesús con Pedro, Ezequiel pudo ver la verdadera fuente de maldad que gobernaba detrás de la vida del rey de Tiro. Detrás de la maldad de un ser humano está Satanás, el enemigo de Dios. Y vamos a ver las características de Lucifer antes de rebelarse contra Dios. Versículo 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. La Biblia nos dice que Lucifer era el sello de la perfección. Dios lo creó perfecto. También la Biblia nos dice que Satanás o Lucifer era lleno de sabiduría. Dios lo creó sabio. También la Biblia nos dice que era acabado de hermosura. Dios lo creó hermoso. Dice versículo 13: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dice que su vestidura era de piedras preciosas. Dios le dio poder y autoridad. Habla también de tamboriles y flautas para ti. Dios encargó a Lucifer, a Satanás, de la música, de la alabanza en el cielo. También nos dice ahí en el versículo 3 al final: el día de tu creación. Dios creó a Lucifer. Él nunca ha sido eterno como Dios. Dios es su creador. Hay algunos que piensan que Satanás es todopoderoso y que Satanás vence a Dios, como pensaban los Emberá. Los Emberá, la tribu Emberá en Colombia y en Panamá, pensaban que Satanás tenía el mismo poder de Dios, que a veces Satanás vencía o que a veces Dios vencía. Pero cuando los misioneros llegaron hace más de 40 años a compartirles las buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio, compartieron estas palabras diciendo que Dios creó a Lucifer, a Satanás. Inmediatamente en su mente cambió al ver que si Dios creó a Satanás, Dios es mucho más poderoso que Satanás. Dios es todopoderoso.
También nos dice la Biblia, en el día de tu creación, Dios creó a Lucifer. Él nunca ha sido eterno como Dios. Dios es su creador. También nos habla el versículo 14, tu querubín grande protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Querubín grande protector. Dios le dio poder y dominio sobre los otros ángeles. Versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Perfecto eras en todo. Dios tenía una comunión perfecta con Lucifer. Era muy obediente. Lucifer tuvo un principio. Dios creó a Lucifer. Dios le dio vida a Lucifer. Pero ahora vamos a ver las características de Lucifer o Satanás cuando decidió rebelarse en contra de Dios. El versículo 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Se halló maldad en Lucifer, se volvió malo. Versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Se volvió inicuo, injusto, malvado y cruel. Y pecaste, pecó contra Dios. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Dios lo echó de su monte del cielo. Dios lo destituyó y lo echó de su presencia. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Se volvió orgulloso, se volvió altivo. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Se volvió insensato, no sabio, porque corrompió su sabiduría. Se volvió vanidoso, se dio su propio valor y no el valor que Dios le daba. Y dice la Biblia, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Se volvió profano, no respetó a Dios, lo deshonró. La palabra Lucifer en hebreo significa lucero, hijo de la mañana o estrella matutina. Dios creó perfecto a Lucifer, pero él decidió rebelarse en contra de su creador y en contra de su autoridad. Y Dios le cambió el nombre por Satanás. Satanás quiere decir adversario, diablo, enemigo. Lucifer era el amigo de Dios, pero ahora es el enemigo de Dios. También la Biblia nos dice que muchos de los ángeles se rebelaron con Satanás y ahora se llaman demonios. Mire que Dios los creó con una voluntad, con la capacidad de elegir, de decidir por ellos mismos. Y ellos decidieron rebelarse contra el Dios Todopoderoso. Ahora vamos a ver lo que en verdad había en el corazón de Lucifer. Y quiero que vayamos a Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15. Y como dije, Dios creó al ser humano con una voluntad, con la capacidad de elegir y de decidir por sí mismo. Dios no ha creado robots. Dios creó a los ángeles con una voluntad también para que pudieran decidir por ellos mismos.
Dios no quiere que le amen o que le sirvan por la fuerza. Como tú y yo no queremos que nuestra esposa o nuestro esposo nos amen a fuerza. Es voluntario de cada uno. Y la Biblia nos dice ahí en Isaías capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Lucas 10, versículo 18, Jesús nos dice que él vio a Satanás caer del cielo así como un rayo, en forma de rayo. Por eso es que hay muchas agrupaciones de que toman el símbolo de rayo, porque Satanás, dice la Biblia, que cayó como un rayo. Pero también la Biblia nos dice que Dios los echó del cielo, que los ángeles que se rebelaron contra él fueron la tercera parte de los ángeles. ¿Se imaginan? No fueron poquitos ángeles, fue la tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Y Dios no perdonó a todos esos ángeles que pecaron contra él. Dios no los perdonó. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 4 y el versículo 9, donde nos habla la Biblia acerca de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4 dice, hablando del gran dragón que es Satanás, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Esa palabra, estrellas del cielo, traduce ángeles. Y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. La tercera parte de los ángeles se rebeló contra Dios, así como Lucifer o Satanás se rebeló contra Dios. Y el versículo 9 de Apocalipsis 12 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás tenía un deseo muy grande de ser como Dios, de tomar el lugar de Dios. Su problema era la codicia, la avaricia. No estaba contento con la posición que Dios le había dado. Quería más, quería todo. Esa fue su perdición eterna. Y volvamos a Isaías capítulo 14, versículo 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Esto era lo que había en el corazón de Satanás y Dios lo pudo saber porque él conoce y escudriña todos los corazones. En primer lugar, Satanás dijo, yo subiré a lo alto. Versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Satanás no solamente dijo que subiría a lo alto, también dijo, yo levantaré mi trono, también dijo, yo me sentaré en el trono, también dijo, yo subiré, yo seré semejante al Altísimo. ¿Tenía voluntad Satanás? Claro que sí. Fue su propia decisión movida por la codicia, avaricia que le llevó a una rebelarse en contra de su creador. ¿A dónde fue arrojado Satanás? Satanás fue arrojado a la tierra. ¿Y quién estaba en la tierra? El hombre y la mujer que Dios
había creado a Adán y Eva. ¿Amaba Satanás a Adán y a Eva? Obviamente que no. Y él haría todo lo imposible para destruirlos, para arruinarlos, para arruinar esa relación que Adán y Eva tenían con su creador Dios. Ya que Satanás no puede luchar contra Dios y vencer, su punto de ataque es el ser humano. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios ama al ser humano. Satanás odia a los seres humanos con todo su corazón y quiere dañarlos, quiere destruirlos y quiere arruinarlos. La Biblia nos dice que Dios creó un lugar de castigo para Satanás y los demonios y se llama el infierno eterno o el lago de fuego. Mateo capítulo 25, versículo 41 nos dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno es fuego que nunca se acabará por toda la eternidad. Hay personas que no creen en el infierno. Hay personas que solamente quieren que les hable del cielo, pero cuando alguien habla del infierno, muchas veces se burlan y dicen: más infierno que este que vivimos en la tierra. Pero déjeme decirle que la Biblia también nos habla de un infierno, el lago de fuego, así como habla de un cielo también. Solamente hay dos lugares que la Biblia nos dice donde va a ir el ser humano después de morir: el cielo o el infierno. ¿Sabes tú a qué lugar vas a ir si llegas a morir en este momento? El infierno es fuego que nunca se acabará por toda la eternidad. Jesús habló 12 veces en los evangelios acerca del infierno. Utilizó varias veces la palabra el Gehenna, que era el lugar donde se quemaba la basura a las afueras de Jerusalén. Este fue el lugar que Dios creó para Satanás y los demonios, el infierno. Muchos hombres y mujeres están siguiendo a Satanás, el enemigo de Dios, y no están siguiendo y adorando al Creador. ¿A quién estás siguiendo tú en este momento? ¿A quién estás adorando tú con todo tu corazón en este momento? La Biblia nos dice en Juan capítulo 3, versículo 18, que el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. No es que se va a condenar, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todo ser humano que se rebela en contra del Creador y sigue sus propios deseos, no creyendo al Creador y en su provisión, que es Jesús, para ser salvo del castigo eterno, serán arrojados al infierno por toda la eternidad. ¿A dónde quieres ir tú cuando mueras? ¿Al cielo o al infierno? La Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 nos dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y la muerte segunda es después de morir físicamente. La muerte primera es cuando morimos físicamente y la muerte segunda es después de que partamos de este mundo. En este estudio de la Biblia, Dios nos muestra la manera en que una persona no vaya al infierno, que nuestras familias no vayan al infierno.
Dios te ama y no quiere que ningún ser humano se pierda y vaya al infierno. La Biblia nos dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ningún ser humano se pierda en el lago de fuego. Él quiere que tú y yo seamos salvos, que vayamos al cielo después de partir de este mundo cuando muramos. Satanás está trabajando todos los días para que el ser humano no crea en Dios y no le conozca a través de su palabra, que es la Biblia. La pregunta es, ¿cómo trabaja Satanás en este mundo? ¿Cómo se le presenta Satanás a la gente en este mundo? ¿En un gato negro? No. ¿Con cola y trinchete? No. ¿Como un monstruo? No. La Biblia nos dice que él se presenta como un ángel de luz. Ahí en 2 Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15, se nos dice que él se presenta como un ángel de luz, mostrándose como bueno, como si viniera a ayudarnos, a protegernos y a prosperarnos, pero es mentiras. Él por dentro trae el veneno para arruinarnos y para destruirnos. Quiero mostrarles a ustedes algunos ejemplos de cómo se presenta Satanás hoy en día en nuestro mundo, en nuestro contexto, como un ángel de luz. En primer lugar, Satanás se presenta en el engaño de las riquezas. Las personas buscan desesperadamente el dinero y muchos hacen cosas muy malas para conseguirlo. Mienten, roban, matan y al final terminan muertos o en una cárcel o en un hospital. ¿Quién está detrás de estas personas? El ángel de luz, Satanás, quien te quiere destruir. En segundo lugar, Satanás se presenta como un ángel de luz en el engaño de los placeres. Las personas buscan satisfacer sus deseos sexuales cayendo en adulterios, en fornicaciones, y muchos están muertos en cárceles o en hospitales. Muchos han perdido sus hogares por un momento de placer, por involucrar una tercera persona en su matrimonio. Muchas mujeres han tenido que traer un bebé a este mundo sin haberlo planeado con su creador Dios. ¿Quién está detrás? El ángel de luz, Satanás. Él quiere destruirte a ti junto con toda tu familia y con todos tus seres queridos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, la Biblia nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago capítulo 4, versículo 4 nos dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Satanás engaña al ser humano, llevándolo siempre a que se rebele en contra de su Dios, su creador, y se vuelvan independientes, buscando desesperadamente lo que quieren. Y eso es la codicia. Y ahora vamos a ver la codicia de Satanás. Vamos a ver la astucia de Satanás en la gran caída del hombre. Quiero que abran sus Biblias ahí en Génesis capítulo 3, versículo 1. Génesis capítulo 3, versículo 1. Y este es el capítulo más importante de toda la Biblia, porque acá se genera toda la Biblia prácticamente. Póngale mucha atención,
Porque el mensaje que hay aquí, con lo que hemos compartido en lección 1 y lección 2, se unen aquí todo en la lección 3. Pongan mucha atención en este capítulo. Abran sus Biblias ahí en Génesis capítulo 3. Y aquí vamos a ver la astucia de Satanás en la gran caída del hombre y de la mujer. Génesis capítulo 3 versículo 1 nos dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La Biblia habla de que Satanás tiene muchas artimañas o muchas maneras de atacar, muchos dardos. Él tira sus dardos para que los hijos de Dios caigan en sus redes. ¿A quién atacó Satanás primeramente? ¿Al hombre o a la mujer? A la mujer. Y la pregunta es, ¿por qué a la mujer y no al hombre? ¿Por qué? ¿Porque la mujer es más débil? No. ¿Porque la mujer es más vulnerable? No. ¿Porque la mujer a lo mejor es más frágil y cae más fácil? No. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Satanás tentó a la mujer y no al hombre? Porque si ustedes recuerdan, en la lección anterior, Adán fue el que recibió la orden directa de Dios y no la mujer. Ella todavía no estaba y el hombre le dijo a la mujer de la orden que Dios le había dicho. Eva sabía muy bien lo que tenía que hacer. Lo vimos ahí en Génesis 2, versículos 16 y 17, que dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le había dado la orden al hombre. Satanás utilizó también una serpiente. Eva no tendría ningún problema ni temor ante la serpiente. La Biblia nos dice que Satanás se disfraza para que la gente no lo vea como un ángel de luz. Aquí Satanás se va a disfrazar para que Eva no sepa que en realidad es él que está detrás de la serpiente, como un ángel de luz. Satanás le pregunta una tontería, algo sin sentido. Y mire la pregunta que hace Satanás: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Mire que Satanás no está afirmando nada. Él solo pregunta algo sin sentido porque él quiere llamar la atención de Eva para poder empezar a trabajar en su mente. Es como en los letreros publicitarios en la calle cuando dicen: lleve 3 pizzas y pague 1. Eso sí llama la atención y nuestra mente empieza a trabajar. Eva de inmediato respondió porque captó su atención. Génesis 3, versículos 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, dijo Eva. ¿Eso es verdad o mentira? Eso es verdad. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, o sea, el árbol de la ciencia del bien y del mal, dijo Eva que no podían comerlo ni tocarlo. En Génesis 2, 16 y 17, Dios había dado una orden. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás.
Dios dijo que no comieran. Él nunca dijo que no lo podían tocar. Dios nunca dijo que no lo podían tocar. Él dijo que no comieran. Eva dijo una mentira. Eva le estaba añadiendo a lo que en verdad Dios había dicho. Dios nos dice en su palabra que nadie puede añadir ni quitar a su palabra, como nos dice en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19, donde nos dice que nadie puede añadir ni puede quitar a la palabra de Dios. Cuando tú dices supuestamente una verdad, pero le agregas algo de mentira, eso ya es una mentira. Cuando tú dices la verdad, pero le quitas a la verdad, eso ya es una mentira. Ahora vamos a ver las artimañas de Satanás. Primero, atacó a la mujer. Segundo, utilizó una serpiente. Él no se presenta en cara. Tercero, él quería llamar la atención de Eva. Por ejemplo, si yo quiero llamar la atención tuya, yo te digo, Fran, como que usted tiene $1,000,000 en el banco, y de una vez él va a responder y me va a decir, no, ¿cómo se le ocurre? No, porque yo quiero llamar la atención, porque cuando obtengo su atención, ya puedo trabajar en su corazón. Otra de las maneras, de las artimañas en que Satanás trabaja, es mezclando la verdad con mentira. Y mire cómo respondió Satanás en el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué estaba sugiriendo Satanás de Dios? Que Dios es un ¿qué? Que Dios es un mentiroso. Dios había dicho, si comen, mueren. Pero Satanás dijo, no van a morir. Génesis 3:5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Se imaginan? Y seréis como Dios. Eso fue lo que Satanás quería cuando pecó contra su Dios, su creador. Sabiendo el bien y el mal. Eva no sabía del mal, pero lo iba a saber cuando pecara. Eso era una verdad. Entonces Satanás mezcla la verdad con la mentira, que al final es una mentira. Recuerde que Satanás es padre de mentira, como nos dice el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 44. Y aquí vamos a ver la caída de Eva y Adán en Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La mujer ya no vio tan mal el fruto que Dios le había dicho que no comiera. Ahora lo vio muy bueno y la codicia entró en su corazón. Ahora no le importaba nada la orden que Dios había dado. Ella quería más de lo que tenía, de lo que Dios le había dado. Por la codicia y avaricia, Eva ya vio el árbol de esta manera, que el árbol era bueno, que era agradable a los ojos y que ese árbol le daría sabiduría. Y la Biblia nos dice que Eva dio a su marido, el cual comió así como ella. Les quiero hacer una pregunta. ¿Fue engañado Adán? Obviamente que no. Él sabía muy bien de la orden que Dios le había dicho. Entonces, ¿por qué lo hizo? Por la codicia, por la avaricia de su corazón también.
Recuerde que Dios los creó por puro amor y les entregó todo por su gracia, por su amor bendito. Así es como el hombre y la mujer están respondiendo al amor de Dios. ¿Se imaginan? Dios nos ha demostrado su amor de tantas maneras a nosotros. Y yo te pregunto, ¿cómo nosotros estamos respondiendo al gran amor de Dios? ¿Sabe cómo estamos respondiendo a Dios? Con su gran amor, le respondemos con mentir, le respondemos con adulterios, con homicidios, con engaños, con hipocresía, con violencia, con orgullo, con altivez, con borracheras, con fornicación, con inmundicias, con pleitos, con amargura, con falta de perdón, con enojo, con iras, con odio, con chisme, con homosexualidad, con divorcios, con placeres malos. Así le respondemos a Dios todo su gran amor hacia cada uno de nosotros. Dios perdona todos los pecados, pero no perdona las consecuencias del pecado. Génesis capítulo 3, versículos 7 y 8 nos dice: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dice la Biblia que ellos se hicieron delantales de higuera. Por primera vez, ellos están haciendo algo por ellos mismos, sin tomar en cuenta su Creador. Se volvieron completamente independientes de su Señor. El ser humano ha creado más de 7,000 religiones para llegar a Dios. Hay una frase conocida que dice que cualquier camino lleva a Roma. Y por eso hicieron esa frase, cualquier camino lleva a Dios. Pero eso es mentiras. La Biblia dice que solo hay un solo camino que lleva a Dios. Y no es la religión, o tu manera de ser, o tu manera de creer, o tus buenas obras. El único camino se llama Jesucristo. Como dijo él en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Mire que él dijo, yo soy el camino. Él no dijo, yo soy un camino. Él dijo, yo soy el único camino. Dice la Biblia que Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. Ellos tenían una hermosa comunión con su Creador. Ahora se alejaron de Él, no se sentían cómodos con Dios. Cuando alguien está mal con Dios por su pecado, no quiere buscar a Dios, no quiere ya orar, ya no quiere leer la palabra, ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere estar en comuniones con los hermanos en Cristo. Dios le va a dar oportunidades al hombre y a la mujer para que reconozcan su pecado. Dios también nos da oportunidades a nosotros para que reconozcamos su pecado. Génesis capítulo 3, versículos 9 al 13 dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Primera oportunidad. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Mire que Dios sabía. ¿Por qué preguntó? Otra oportunidad. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? ¿Acaso Dios no sabía que ellos habían comido del árbol? Sí, otra oportunidad. Y el Señor les pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Será que Dios no sabía dónde estaban?
Primera oportunidad. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Será que Dios no sabía? Segunda oportunidad. ¿Has comido del árbol? ¿Será que Dios no sabía? Tercera oportunidad, para que Adán y Eva reconocieran su pecado. Pero mire la respuesta triste del hombre y la mujer ante la oportunidad que Dios les está dando, ante la bondad de Dios hacia sus vidas. Mire cómo ellos respondieron, capítulo 3 de Génesis, versículos 12 y 13. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. ¿Se imaginan? El hombre ni la mujer reconocieron su pecado. El hombre no reconoció su pecado, más bien atacó y le echó la culpa ¿a quién? Le echó la culpa a Dios y después a la mujer. La mujer que tú me diste. Imagínese, Dios le está echando la culpa a Dios. Dios, tú fuiste el culpable. Imagínese. Ahora Dios era el culpable de que Adán haya desobedecido y después le echó la culpa a la mujer. Muchas personas le echan la culpa a Dios de todo lo malo que pasa. Le echan la culpa a Dios de lo malo de su pecado. Obran mal y Dios tiene la culpa. Vienen las consecuencias y Dios es el malo. Y después Dios pregunta a la mujer: ¿qué has hecho? ¿Será que Dios no sabía? Claro que sí. Cuarta oportunidad. Y mire cómo respondió la mujer: la serpiente tuvo la culpa y yo comí. Imagínense, ninguno de los dos reconoció su pecado delante del Creador del universo. Alguien dijo que la culpa va siempre de un hombro a otro, pero nunca cae al suelo. Alguien siempre tiene la culpa por nuestro pecado. No somos personas humildes. No nos humillamos para reconocer nuestras fallas, nuestro pecado delante de nuestro gran Rey soberano. ¿Cuál fue la respuesta de Dios al hombre y a la mujer? Lo encontramos aquí en versículo 15, en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y este es el versículo más hermoso de toda la Biblia, donde Dios muestra su gracia, su misericordia y su amor una vez más. Génesis 3:15, ponga mucha atención. Dice Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En el versículo 14, Dios está hablando con la serpiente y ustedes saben quién está detrás de la serpiente. Versículo 14 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y sigue el versículo 15 hablando con ella: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios tenía todo el derecho de aniquilar a Adán y a Eva. Mas, sin embargo, en este versículo, que es uno de los más importantes de la Biblia, Dios les va a mostrar su amor, su gracia, su misericordia, y les promete enviar a un Salvador, a un libertador,
al Mesías prometido para salvarles eternamente y para siempre. Y ese Mesías, usted y yo sabemos, es el libertador que se llama el Señor Jesucristo. Dios habla a la serpiente en el versículo 14 y sigue hablando en los versículos 15 diciendo, y pondré enemistad entre ti, o sea, la serpiente que es Satanás, y la mujer, y entre tu simiente, la de Satanás, y la simiente suya, la simiente de la mujer que es Jesús. Esta, o sea, la simiente de la mujer, que es Jesucristo, te herirá en la cabeza, ¿a quién? A Satanás. ¿Cómo lo hirió Jesús a Satanás? Con su resurrección. Y le dice, y tú, hablándole a la serpiente, que es la simiente de Satanás, y tú le herirás en el calcañar o en el talón. ¿Con qué le pegó? ¿Con qué lo hirió? Con la muerte en la cruz, donde Satanás pensaba que había vencido a Jesucristo, pero fue en la resurrección cuando Dios hirió a Satanás en la cabeza. Una serpiente solamente se puede matar por la cabeza, y Dios le dio un golpe mortal a la cabeza de Satanás. Ahí fue donde lo destruyó por completo. Si Jesús no hubiera resucitado, todo sería vano y todo sería una mentira. Jesucristo resucitó y todo es verdad. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 14 nos dice, Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 14 nos dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Ahí también en Primera a los Corintios 15, 20 nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Se imaginan? Como un Dios soberano perdona la maldad y el pecado de toda la raza humana. No hay otra explicación sino por su amor, por su gracia y por su misericordia. Gracia es un regalo inmerecido y misericordia es darle a una persona lo que no merece. Adán y Eva merecían ser aniquilados. Pero en este versículo de Génesis 3:15, Dios les promete que va a enviar a un Salvador, a un libertador, al Mesías que vendría a salvarles eternamente y para siempre, para que no fueran al infierno, al lugar de castigo. Y su nombre es Jesucristo. Una mujer fue usada para que Satanás entrara el pecado en el mundo, pero también fue una mujer que Dios usó para que viniera la vida eterna a través de Jesús. Ella fue la Virgen María. La Virgen María fue el instrumento por Dios para que el Salvador viniera a este mundo y fuera tu Salvador y fuera mi Salvador. ¿Se imaginan? Una mujer fue usada por Satanás para que entrara al mundo, y Dios también utilizó a una mujer para traer la vida, la salvación a través de Jesucristo. Qué bonito. La Biblia nos habla ahí en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Y mire lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Se imaginan? Y versículos 17 al 19 dice, ahí mismo en Romanos 5. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte,
mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Se imaginan? Es como en la política. Siempre hay dos candidatos finales, como el Partido Demócrata y el Republicano, como el PRI y el PAN, como los conservadores y los liberales, y sucesivamente. Un candidato era Dios con su programa de gobierno, diciendo, si comes, mueres. Y el otro candidato era Satanás diciendo, si comes, lo tendrás todo. ¿Por quién escogieron a Adán y Eva? Por Satanás. Desde ese momento, ellos cedieron a Satanás toda su autoridad. Ahora era su nuevo amo Satanás. Su voluntad fue entregada al enemigo de Dios. Ellos ya no podían salir de esa situación. Es como cuando votamos por un candidato. No podemos regresar a votar otra vez. Ya no hay vuelta de hoja. Adán y Eva quedaron presos, esclavos ante Satanás. Ya no podían salir de esa situación. Dios les había entregado todo en sus manos y ellos lo entregaron a Satanás. Ahora él era el Dios de este mundo, el príncipe de este siglo. Por eso Satanás ofreció a Jesús en la tentación, ahí en el libro de Mateo capítulo 4, los reinos y la riqueza y el poder de este mundo. El hombre les cedió ese derecho. Ellos quedaron muertos, separados de Dios por causa del pecado. ¿Cuántos pecados cometieron Adán y Eva para estar muertos? Separados. ¿Cuántos pecados? Uno solo. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte en Romanos 6, 23. ¿Cuántos pecados has cometido tú en tu vida? Dios te quiere perdonar todos tus pecados en Cristo Jesús ahorita mismo. Hechos capítulo 4, versículo 12 nos dice que solo en Cristo hay salvación. Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús nos dice que Él es el único camino para llegar a Dios, para llegar al cielo. Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9 nos dice que solamente somos salvos por la gracia de Dios, por el regalo de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16 al 18 nos dice que solamente creyendo en Jesús tenemos la vida eterna. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14 nos dice que Jesús nos libró del poder que Satanás tenía hacia nosotros. Filipenses capítulo 3, versículo 20, Dios nos dice que nos ha trasladado del reino de su amado Hijo, que ya no pertenecemos a este mundo y que somos ciudadanos del cielo. ¿Se imaginan? Efesios capítulo 2, versículo 13, la Biblia nos dice que Jesús nos redimió, que Jesús nos compró con su sangre, que en Jesús tenemos el perdón de todos nuestros pecados. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él estaba pagando por tu pecado y por mi pecado. En este momento, entrega tus pecados a Jesús. Él quiere perdonarte todos tus pecados. Jesús te quiere perdonar ahorita mismo para que no tengas que ir al infierno, al lago de fuego. Pídele perdón en este momento por todos tus pecados. Él vino a darte vida y vida en abundancia.
En este momento Jesús te está ofreciendo vida eterna gratuita. ¿La quieres recibir ahorita mismo? Es tu mayor oportunidad. Recuerdan que no es por nuestras obras, por nuestras buenas obras, que Dios nos salva, que Dios te salva. Es solo por la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Juan 1:12 nos dice que si tú crees en este momento de todo corazón que Jesús es tu Salvador, que Jesús es tu Mesías, la Biblia nos dice en su palabra que ahora en este momento eres su hijo, que pasaste de las tinieblas a la luz. Dice que has pasado de muerte a vida, que si llegas a morir en este momento o en cualquier momento, vas al cielo con Jesús. La Biblia nos dice que Jesús fue a prepararte un bello hogar en el cielo. Y la Biblia nos dice que Jesús te presenta perfecto y sin mancha, sin pecado, santo y justo delante de su Padre. Colosenses capítulo 1, versículo 22 y versículo 28 nos dice que Dios envió a Jesucristo, su Hijo, para que fuera tu Salvador y que no vivieras separado de Él eternamente en el infierno. Él mandó a su Hijo Jesús para que tú vivieras con Él en el cielo por toda la eternidad cuando mueras en este mundo. Satanás es un enemigo vencido. Jesús lo venció en la cruz y en la resurrección. Satanás ya no tiene ningún poder sobre ti. Tú puedes vivir desde ahora para obedecer y agradar a Dios, conociendo la Biblia, las Escrituras, las cuales te dan sabiduría para vivir una vida que agrada a Dios. Vamos, les voy a hacer unas preguntas y espero que ustedes mismos la respondan. Primera pregunta. ¿Cómo se llamaba Satanás antes de rebelarse contra Dios? Lucifer. ¿Cuáles eran algunas características de Satanás antes de rebelarse? Era como la mano derecha de Dios. Era hermoso, perfecto, sabio, tenía poder, tenía dominio, estaba encargado de la música, fue creado, etc. ¿Satanás ha existido desde siempre? No, él fue creado por Dios. ¿Dios ha existido desde siempre? Sí, Él es eterno. Él no tuvo un principio ni tendrá un final. Quinta pregunta. ¿Cuál es el destino final de Satanás y los demonios? El infierno, el lago de fuego. Sexta pregunta. ¿Cómo actúa Satanás hoy en día en el mundo? Como un ángel de luz, a través de las riquezas, a través de los placeres, a través de las drogas, del alcohol, del divorcio, del odio, de la mentira, del robo, etc. Pregunta 7. ¿Cuáles estrategias utilizó Satanás para hacer caer a Eva? Tentó a Eva, utilizó a una serpiente para llegar a Eva, hizo una pregunta para llamar su atención y poder trabajar en su corazón. Octava pregunta, ¿engañó Eva a su esposo Adán? No. Novena pregunta, ¿reconocieron Adán y Eva su pecado ante Dios? No lo reconocieron. Más bien echaron la culpa a otros. 10. Explica la promesa dada en Génesis 3:15, que Dios mostró su amor a través de Jesucristo, que iba a nacer de la Virgen María
y su muerte y su resurrección le dieron un golpe en la cabeza a Satanás, lo destronaron. Y Satanás le pegó en el calcañar, que es el talón, que fue su muerte en la cruz, pensando que lo había vencido. 11. ¿Quién iba a ser el Mesías que Dios le prometió a Adán y a Eva? Jesucristo. 12. ¿Cuál es el propósito por el cual el Mesías vendría a este mundo? Para salvarnos. Que tenga buen día. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu Salvador, el Señor Jesucristo, que vino a salvarnos y a darnos vida eterna. Te damos muchas gracias por tu salvación y por el deseo que tú quieres que estemos en el cielo contigo. Gracias te doy en Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan buen día. Que Dios les bendiga.